Comenzamos a grabar. Buenas noches, señores, señoras, señoritas. El día de hoy, 29 de septiembre del 2020, en la clase correspondiente a Derecho Tributario, ¿sí? Culminando las clases de la unidad 3 y 4, estamos haciendo los repasos correspondientes, porque ya el día de mañana tenemos las preguntas para el examen del segundo parcial. Vamos a hacer un repaso de las excepciones. Vamos a entrar al Código Tributario, en el artículo 212. Entonces vamos a ver del Código Tributario, de la sección quinta de las excepciones. A ver, hay una persona que me ayude, por favor. A ver, un voluntario, pero que tenga voz alta para ver. A ver, Oscar, por 212, favor. doctor. Oscar, ¿no está? Oscar, ok. ¿Quién dice? Mario. Te ayudo. Vía Vicente. A ver, por favor. Sí. A ver, don Mario Navas. Dígame, Ya, Mario. doctor. A ver. Ya, artículo 212. Los tributarios solo podrán oponerse a las siguientes excepciones. Número 1, incompetencia del funcionario ejecutor. Número 2, ilegitimidad de personería del coactivado o de quien hubiere sido citado como su representante. Número 3, inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o por excepción legal. Número 4, el hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación El micrófono está exigida. medio Número defectuoso. 5, extinción total o parcial. Está defectuoso el micrófono, ¿Me señor Navas. escucha, doctor? Se te escucha entrecortado, Mario. Sí, se escucha entrecortado. A ver, Caterine o Katiuska. A ver, de las excepciones, artículo 212, dice... Tal vez otro compañero entonces, no sé. Sí, Katiuska ya va a ayudar ahí. Katiuska A ver, Valdés. artículo 212, excepciones. Al procedimiento de ejecución de créditos tributarios, solo podrán oponerse las excepciones siguientes. 1. Incompetencia del funcionario ejecutor. 2. Ilegitimidad de personería del coactivado o de quien hubiere sido citado como su representante. 3. Inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o por excepción legal. 4. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. 5. Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos previstos en el artículo 37 de este código. 6. Encontrarse en trámite, pendiente de resolución, un reclamo o recurso administrativo u observaciones formuladas respecto al título o el derecho para su emisión. 7. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los dividendos correspondientes. 8. Haberse presentado para ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal demanda contencioso tributaria por impugnación de resolución administrativa, antecedente del título o títulos que se ejecutan. 9. Duplicación de títulos respecto de una misma obligación tributaria y de una misma persona,
Y 10, nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del título de crédito, por quebrantamiento de las normas que rigen su omisión o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento. Esto tenemos en concordancia por el Código Tributario en los artículos 26, 75, 78, 139 y 165. A ver, ¿a quién le decimos? A la niña Belesaca, Anita. Buenas noches, doctor, dígame. Artículo de la concordancia. Vamos con el 26 del Código Tributario. Artículo 26. Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y según el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Hasta ahí el artículo, doctor. Gracias. Entonces ya sabemos que es responsable, sí, es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe ser, debe por disposición de la ley cumplir la obligación atribuida a él. El responsable es el que hace la retención. Él es el responsable del tributo, lo que corresponde al contribuyente. En las situaciones que se dan tanto los públicos como los privados, son las retenciones que se hacen, entonces eso tiene que entregarte al Servicio de Rentas Internas, entonces ahí esa es la responsabilidad. El artículo 75, por favor. Artículo 75. Competencia. La competencia administrativa tributaria es de la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o institución para conocer y resolver asuntos de carácter tributario. Hasta ahí el artículo. Ya vimos ahí que esto es la competencia que le da quien tiene que recaudar de acuerdo al hecho generador que le da la competencia que la ley determina autoridad o institución para resolver los asuntos tributarios de la recaudación de los tributos. Ahí tenemos el artículo 78. Artículo 78. Autoridad incompetente. Cuando el órgano administrativo ante quien se presente una consulta, petición, reclamo o recurso se considere incompetente para resolverlo, así lo declarará dentro de 3 días y en un plazo igual lo enviará ante la autoridad que lo fuere, siempre que forme parte de la misma administración tributaria. Pero si el órgano competente corresponde a otra administración tributaria, el que hubiere recibido la solicitud la devolverá al interesado dentro de igual plazo, juntamente con la providencia que dictará al efecto. Ahí el artículo. Entonces, ya vemos ahí que cuando por error se presenta un reclamo ante una autoridad competente, él tiene que manifestar que él no es la autoridad que le corresponde resolver la petición que formulara el contribuyente. Entonces ahí le dice, recibir la solicitud tiene que ser dentro de 3 días, no puede ser más de eso porque la misma ley exige dicha situación. ¿Sí? El artículo 175, 78, el
139. Artículo 139. Invalidez de los actos administrativos. Los actos administrativos serán nulos y la autoridad competente los invalidará de oficio o a petición de parte en los siguientes casos. 1. Cuando provengan o hubieran sido expedidos por autoridad manifiestamente incompetente. Y 2. Cuando hubieran sido dictados con prescindencia de las normas del procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe, siempre que se haya obstado el derecho de defensa o que la omisión fuera influido en la decisión del reclamo. Está ahí el artículo. Gracias. Entonces dice que las normas de procedimiento, las formalidades que la ley prescribe, siempre que haya optado el derecho de defensa. O sea, si él es la autoridad donde presentan el escrito o presentan el reclamo, tiene que ver si le corresponde. Si no le corresponde, entonces lo que tiene que hacer es que devolver la petición, porque ya nosotros hemos visto que el derecho a petición lo tenemos todos. Cuando hablamos del derecho a petición, es cuando vamos a presentar reclamos, cuando vamos a presentar demanda y cualquier otra petición, cualquier otra petición que se vaya a presentar ante los entes que, de acuerdo a la ley, tienen que resolver en los asuntos tributarios. El 165. Artículo 165. Solemnidades sustanciales. Son solemnidades sustanciales del procedimiento de ejecución. 1. Legal intervención del funcionario ejecutor. 2. Legitimidad de personería del coactivado. 3. Existencia de obligación de plazo vencido cuando se hayan concedido facilidades para el pago. 4. Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o liquidaciones o determinaciones firmes o ejecutoriadas. Y 5. Citación legal del auto de pago del coactivado. Hasta ahí el artículo. Ahí las solemnidades sustanciales, ya hemos visto la situación jurídica de los contribuyentes es, en primer lugar, cuando se notifica con la glosa. Una vez que se notifica con la glosa de los valores a pagar, ¿sí? Entonces tenemos que impugnarlo. Tenemos que impugnarlo dentro del término correspondiente. Si nos quedamos callados, viene y pasa a emitir el título de crédito. También nos notifica con el título de crédito. Pero si ya hemos objetado, hemos impugnado la glosa, entonces, por ende, también tenemos que impugnar el título de crédito. Si tampoco impugnamos el título de crédito, ¿qué tenemos ahí? Que nos va a emitir ya dicho título, derivarlo al juez de coactivo. Porque las instituciones públicas necesitan cobrar esos recursos, que son los tributos, y ellos tienen por ley que pueden hacer la ejecución de los mismos mediante el proceso coactivo, que son tanto los tributos nacionales, los tributos seccionales, como la ley indica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos títulos de crédito que están impagos, vamos a iniciar los juicios coactivos. Y a esos juicios coactivos estamos viendo, de acuerdo a lo que estábamos leyendo y la concordancia de este artículo, que habla de las excepciones. Las excepciones son, ante el juicio coactivo, cuáles son las controversias que se pueden dar, que no pueden seguir el juicio coactivo si está inmerso en cualquiera de estos
10 numerales, que son las excepciones, y ahora tienen que, donde tienen que proponerse, si no es al Tribunal de los Contenciosos Tributarios. ¿Sí? Ellos son indicados que tienen que ir, y cuando presentamos el juicio de secciones, también tienen que estar consignado la cantidad que corresponde al proceso. Pero eso suple con una garantía bancaria. La garantía bancaria es la que hace las veces de la consignación, pero la consignación es para litigar. La garantía bancaria también es para litigar. Si ese proceso de secciones se ha presentado esa garantía bancaria, que también tiene un costo en la banca, entonces si se ejecuta, se hace efectiva, entonces ya la parte que presentó la garantía bancaria ya tiene que resolver esa situación con el banco. Entonces vamos a ver el Código Orgánico General de COGEP, en el artículo 316, y el artículo 316 habla de excepciones a la coactiva. Sí, que casi es similar al que tenemos acá en el 212. Sí, habla el numeral 1, habla inexistencia de obligación, falta de ley que establezca el tributo o exención legal. 2, extinción total o parcial de la obligación, sea por solución o pago, compensación, confusión, remisión o prescripción de la acción de cobro. Ya sabemos que la acción de cobro prescribe. ¿A los cuántos tiempos prescribe? Se me olvidó. La prescripción de cobro de los pagos tributarios, ¿en qué tiempo prescriben? 5 años, doctor. 5 años. Correcto, 5 años. Todo cobro de cualquier naturaleza prescribe en el tiempo que tenemos que presentar las respectivas procesos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un tiempo, imagínense, 5 años, que no hayan hecho el cobro en 5 años. Entonces nosotros tenemos derecho a pedir la prescripción en cualquier acciones tributarias que nos quieran demandar. Esto mucho pasa en lo que es cobros de los impuestos municipales. ¿Por qué? Por lo que los valores son muy, muy bajos. Entonces uno va, por ejemplo, si existe un cobro de un impuesto de un bien inmueble que llegue a $60, que es mucho, 70, entonces a veces dicen, no, el año que viene lo cobramos, el otro año que viene, para que se dieron cuenta que ya pasaron 6, 7 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, ahí se divide en 2 partes. A ver, pedimos la prescripción por los 5 y ofrecemos pagar por los 2 años restantes, los 2 últimos años restantes, ¿sí? Que esté inmerso al pago de los tributos que hemos dejado de pagar. Dice, incompetencia del funcionario ejecutor. 3, sí, incompetencia del funcionario ejecutor. 4, ilegitimidad de la personería del agua del coactivado de quien haya sido citado como su representante. 5, el hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. 6, encontrarse pendiente de resolución un reclamo, recurso administrativo o observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión.
7, hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos ni en mora de alguno de los dividendos correspondientes. 8. Haberse presentado demanda contencioso tributaria por impugnación de resolución administrativa antecedente del título o títulos que se ejecutan. 9. Duplicación de títulos con respecto a una misma obligación y de la misma persona. Ustedes me pueden decir, pero no me parece que pueda haber una duplicación de títulos. Claro que pueden haber, porque somos miles, millones de contribuyentes y puede darse que se equivocaron. Entonces tenemos que decir, señor, ya esos títulos ya los tenemos pagados y proponemos la excepción a la coactiva. ¿Cómo? Con los recibos de pago, con cualquier documento que probemos que hemos pagado la obligación. 10. Nulidad del auto de pago del procedimiento de ejecución por falsificación del título de crédito por quebrantamiento de las normas que rigen su emisión o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento. No podrán oponerse las excepciones primera, segunda, cuarta, quinta y novena cuando los hechos que las fundamenten hayan sido discutidos y resueltos ante la jurisdicción contenciosa. De las resoluciones sobre las excepciones señaladas en este artículo, se podrán interponer los recursos de casación conforme con las normas de este código. ¿Por qué decimos que tiene que interponerse el recurso de casación? Porque en el proceso de lo contencioso tributario o en el contencioso administrativo, ya viene de una vía anterior, que es la vía administrativa, donde tenemos que hacer los reclamos correspondientes. Ante la negativa del reclamo que hemos presentado en la vía administrativa, entonces la misma ley nos obliga a presentar la demanda de esta situación ante el Tribunal de los Contenciosos Tributarios y también del contencioso administrativo, que son los dos procedimientos similares dentro del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, les seguía la explicación. Como existe una sola instancia, pero de acuerdo a la ley, sí procede el recurso de casación. Y el recurso de casación también tiene una normativa especial. El recurso de casación tiene que interponerlo hasta la misma autoridad y lo que hace es elevar a la Corte Nacional. Entonces, ahí tenemos que ver los pasos que tienen que darse al recurso de casación que ya está normado en la actualidad. Entonces, vamos a ver el 3. Ya, el 3 y 6 ya lo vimos, ¿sí? Que se habla de acuerdo al Código General de Proceso, que es similar acá porque el juicio coactivo es en general, ¿sí? Que se puede plantear, y también acá estamos viendo en los que nos corresponde a los tributos que debemos de pagar. Por lo tanto, tenemos que enmarcarnos a lo que es las cuestiones tributarias. Caseta judicial, no la tengo a la mano, que son también, cuando hablamos de Gaceta Judicial, porque han habido unos casos similares, y ha habido un pronunciamiento acerca del tema. Por lo tanto, los que somos abogados litigantes en esta clase de proceso, entonces ya utilizamos esta Gaceta Judicial para ver que hay una similitud del proceso que nosotros estamos planteando. Entonces, señores, ya hay un pronunciamiento de la máxima autoridad. ¿A dónde? Ya tenemos en la Corte Nacional, ahí es cuando hablamos, cuando ya ha habido una resolución de casación. Entonces ellos también, nosotros tenemos que decirles, señores,
ya un recurso de casación salió favorable y esta es la presentación que tenemos que ver, similar a lo nuestro, y también hacemos que ustedes tomen consideración de mis argumentos presentados dentro del presente juicio. El 213, a ver el 213, por favor. La niña Gabriela Cruz. Gabriela Cruz. Sí, doctor. Artículo 213. No admisión de las excepciones. No podrán oponerse las excepciones segunda, tercera y cuarta del artículo anterior, cuando los hechos que la fundamenten hubieran sido discutidos y resueltos en la etapa administrativa o en la contenciosa, en su caso. Entonces ya vemos ahí que también habla de la Gaceta Judicial. Cuando ya se ha propuesto una acción de esta naturaleza, entonces ya tampoco podemos proponer excepciones en estos casos. Ya hablamos también otra Gaceta Judicial, 214, a ver por favor, 214, Diego Quiñones. Diego Quiñones. Diego Quiñones. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No está en clases. 214. Ya. Oportunidad. Las excepciones se presentarán ante el ejecutor dentro de 20 días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación del auto de pago, y su presentación suspenderá el procedimiento de ejecución, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 285 de este código. Si se presentaren extemporáneamente, el ejecutor las desechará de plano. El trámite se ejecutará a lo que se dispone en los artículos 279 y siguientes de este código. Ya veremos en lo otro. Entonces ya tenemos concordancia con el Código Tributario, 114, ya también los vimos anteriormente. Vamos viendo el 215, por favor. Doctor, artículo 215, presentación ante otra autoridad. Ya. Si el ejecutor se negare a recibir el escrito de excepciones, podrá ser presentado a este por intermedio de cualquier autoridad administrativa o judicial, la que dispondrá que dentro de 24 horas se notifique y entregue al funcionario ejecutor el mencionado escrito con la fe de presentación respectiva. En el mismo supuesto, podrá presentarse directamente el escrito ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. El presidente de este organismo dispondrá que, por Secretaría General, se notifique la presentación de secciones mediante oficio al funcionario ejecutor, ordenándole proceda conforme a lo dispuesto en el artículo anterior o en el artículo 279 en su caso. A ver, lo más fácil ahí es cuando uno tenemos un problema de eso. Claro que nos va a costar. Entonces nosotros le pedimos a un notario, que el notario dé fe pública de que no nos quieren recibir el escrito. ¿Sí? Entonces el notario lo que hace es hacer el acta, pero estando en la, como se dice, en forma presencial, donde está presentando el mismo. Lleva al notario, el notario toma nota de la misma, toma foto. Entonces, cuando uno lleva a un notario a esa circunstancia y él se presenta, entonces estas personas ahí reciben el escrito. Pero si yo ya le pagué al notario que haga su presencia para que reciban el escrito, entonces yo también lo voy a utilizar en el trámite del mismo. Porque ahí voy a decir, el señor me recibió, como se dice, a la puerta, porque como estaba el notario aquí, se ve la obligación de recibir el escrito. ¿Sí? También me puede servir
dentro del proceso, porque no lo voy a llevar al notario, y el notario, cuando llego con el notario, él me dice a él para recibir el escrito. Entonces yo tengo que decirle al notario, pregúntele por qué no me lo quería recibir. Entonces, todas esas circunstancias, el notario coge y lo pone en su diligencia que ordenó, que le solicité que lo practique. Pero esa movilización del notario me cuesta un dinero. Porque si yo digo al notario, no hay problema, ella dice, bueno, más. No, el notario dice, no. A mí, el notario es como el médico. Antes de llegar a la consulta ya cobró. Y también él, antes de salir a la notaría, ya hay que pagar. No, que te doy después. No. Y una vez, vamos. Entonces, ahí yo tengo que hacer que él me haga la diligencia. A ver, 216, por favor. Artículo 216, recurso de queja. Siempre que el ejecutor se negare a recibir un escrito de secciones o retardar injustificadamente la remisión de las copias del proceso coactivo o de las excepciones, o que notificado no suspendiere el procedimiento de ejecución, el perjudicado podrá presentar queja al Tribunal Distrital de lo Fiscal, el que, según la gravedad de la falta, podrá imponer una multa de 20 a $400 sin prejuicio de ordenar la destitución del cargo del funcionario ejecutor en caso de reincidencia. La providencia que disponga la destitución se notificará a la autoridad nominadora y al director de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SEDENRES, para su cumplimiento. Entonces ahí tenemos concordancia con la Ley Orgánica de Contraloría, Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces, a veces los funcionarios del Estado son muy imponentes. Entonces, esta situación, el que la sabe, ya tiene que ver, me está retrasando, me está viendo. Incluso el día de hoy ya creo que salió una resolución para estos casos en lo que es función judicial. Ya la Corte Nacional va a tomar en cuenta todas estas situaciones que se dan dentro de los funcionarios de la función judicial. Entonces ya vamos a ver cómo pasa, porque hay uno no le despachan, y ahí sigue el sueño eterno, cuando le despachan es sorpresa, ¿sí? Y uno tiene que arrodillarse para que estos señores hagan el despacho correspondiente. No es así. Entonces ahí tenemos del procedimiento contencioso, conceptos y límites de la jurisdicción, consiste en la potestad. A ver, ya tenemos ahí sobre de la jurisdicción contenciosa tributaria, ya sabemos que el artículo 217, concepto y límite de la jurisdicción contenciosa tributaria consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que suscitan entre las administraciones tributarias y los contribuyentes responsables, ya sabemos cuáles son los responsables, o terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan responsabilidades en la misma, o por las consecuencias que se deriven de relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos, resoluciones de carácter tributario. Ahí tenemos con la Constitución, con el Código Orgánico de la Función Judicial, con el Código Orgánico General del Proceso, en el artículo 300 y 319. Ya el objeto, ¿sí? Ya lo hemos visto por algunas ocasiones, el artículo 300, y también hemos visto el artículo 319, ¿sí? El artículo 300 nos habla de el artículo 300. ¿Qué dice el artículo 300? Objeto. Las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativo
previsto en la Constitución y en la ley tiene por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídica tributaria o jurídico-administrativa, incluso la desviación de poder. Cualquier reclamo administrativo se extinguirá en sede administrativa con la presentación de la acción contenciosa tributaria o contenciosa administrativa. No serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercidas las acciones contenciosas tributarias o contenciosas administrativas. Tenemos ahí el 3, ese es el 300, 319, nos dice acciones en procedimiento contencioso tributario, ya lo define. Se tramitarán en el procedimiento contencioso tributario las acciones de impugnación, acciones directas y acciones especiales. No nos han dado la razón en los asuntos administrativos, entonces vamos al Tribunal de los Contenciosos Tributarios, que es quien nos va a juzgar, en contra o a favor. Entonces el 219 está derogado de la competencia del capítulo 2, acciones de impugnación. Ya sabemos cuáles son para conocer. Acciones directas. Tenemos otros asuntos de competencia. La asesoría del Tribunal de lo Fiscal, ámbito de la aplicación de las disposiciones, ¿sí? Del trámite de las acciones. Ya vimos de la demanda, cuáles eran los requisitos, el trámite de las excepciones, que ya vimos, ¿sí? Entonces habla del trámite de las excepciones, ya es del COGEP, ¿sí? Remisión, el artículo 279, por favor. Remisión al tribunal. Presentar las excepciones en el plazo señalado en el artículo 214, notificada su recepción en los casos previstos. En el artículo 215, el funcionario ejecutor remitirá al Tribunal Distrital o Fiscal dentro del plazo de 5 días copia del proceso colectivo, de los documentos anexos y de las excepciones con sus observaciones. Entonces acá donde nos habla de el Tribunal de los Contenciosos Tributarios. De la misma providencia, coordina el Tribunal Distrital por oficio de los funcionarios señalados a domicilio para su notificación. Rechazo de las excepciones, la que estamos hablando, notificación y término probatorio. Estamos hablando del Código Orgánico General de Proceso. También ya aquí nos dice que vencido el término probatorio actual la diligencia pedida por las partes, en la que el tribunal dispuesto conforme al 12 de la sentencia de acuerdo. Y le decía, Tribunal de lo Fiscal es Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Condenas en costa, ya vamos al afianzamiento de la obligación. ¿Sí? Estamos hablando ya acá del trámite de la tercería excluyente. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son las tercerías. Traslado al coactivado. ¿Sí? Del trámite de la tercería excluyente. Ya habla en forma general, pero ya hemos visto nosotros acá en el Código Tributario cuáles son las partes pertinentes. El artículo tributario, el artículo 107, el Código Orgánico General de Proceso, ¿sí? La remisión al Tribunal de Tercera. Vamos a ver esto. El capítulo 4. Tenemos bastante tiempo para hacer este repaso.
A ver, aquí. A ver, la niña Yojaira Villavicencio. Niña Yojaira. Aquí estoy, doctor, dígame. A ver, vamos al artículo 4 del trámite de las tercerías excluyentes. Ya, doctor, listo. Capítulo 4 del trámite de las tercerías excluyentes, artículo 286. Remisión al tribunal. Deducida una tercería excluyente acompañada de títulos de dominio o agregados en tiempo, los que se hubieran ofrecido presentar conforme al artículo 177, el ejecutor suspenderá el procedimiento de ejecución y dentro de las 48 horas siguientes remitirá el proceso al Tribunal Distrital de lo fiscal para que lo tramite y lo resuelva. En la misma providencia en que ordene remitir el proceso, el ejecutor señalará domicilio para sus notificaciones y formulará la contestación a las observaciones que creyere del caso hacerlas contra la tercería o los títulos presentados. Nota, inciso segundo reformado la ley número 0 publicada en el registro ya. Ahí dice, concordancia, léame el artículo 107. Del Código Tributario. Sí, niña. Esperemos un ratito. Mira, papi, cómo pinto. Habla de la notificación. Ya, doctor, ya estoy llevando el artículo. Artículo 107. Formas de notificación. Claro. Ya, las notificaciones se practicarán en personas, 1, en personas, 2, por boleta, 3, por correo certificado o por servicios de mensajería, 4, por la prensa o gaceta tributaria digital, 5, por oficio en los casos permitidos por este código, 6, a través de la casilla judicial que se señale, 7, por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, o por los sistemas de comunicación facsimilares, electrónicos y similares, siempre que estos permitan confirmar inequívocamente la recepción. 8, por constancia administrativa escrita de la notificación, cuando por cualquier circunstancia el deudor tributario se acercase a las oficinas de la administración tributaria. 9, en el caso de personas jurídicas o sociedades o empresas sin personalidad jurídica, la notificación podrá ser efectuada en el establecimiento donde se ubique el deudor tributario y será realizada a este, a su representante legal o a cualquier persona expresamente autorizada por el deudor, al encargado de dicho establecimiento o a cualquier dependiente del deudor tributario. Existe notificación tácita cuando no hubiéndose verificado notificación alguna, la persona a quien ha debido notificarse una actuación efectúe cualquier acto o gestión por escrito que demuestre inequívocamente su conocimiento. Se considerará como fecha de la notificación aquella en que se practique el respectivo acto o gestión por parte de la persona que debería ser notificada. Y 10. Por el medio electrónico previsto en el artículo 56 de la Ley de Comercio Electrónico. Ahora, conocemos cuando por cualquier trámite que vamos a realizar, ya siempre nos piden el RUC. ¿Qué es el RUC? Es el registro único de contribuyentes. Entonces, si desconocemos el domicilio, vamos al servicio de rentas internas,
que ahora todo está en línea, vamos a ver la dirección de tal persona. Inclusive en el RUC le indica qué queda por ahí, cómo queda, cuando no es en forma directa. La dirección también da los parámetros que están al lado, a la esquina, entonces no hay ningún problema. Sí, y las notificaciones se dan inclusive vía electrónica. Y ahora ya todo se hace online. Entonces por eso no hay ningún problema. ¿Sí? Esto ya estamos en concordancia. Ya vimos con el artículo 107 del Código Tributario, con el Código Orgánico General de Proceso, ya también lo hemos visto. Entonces el 287, traslado coactivado. A ver, usted mismo, Yohaira, por favor. Yohaira. Perdón, doctor, no había activado, estaba leyendo sin activar el micrófono. El 287. 287, traslado de coactivado. A la demanda de tercería excluyente será aplicable en lo que fuera pertinente lo prescrito en los artículos 230, 231 y 232 de este código. Cumplidos los requisitos legales, el ministro de sustanciación mandará a notificar a las partes la percepción del proceso y la razón del sorteo, y correrá traslado de la demanda al coactivado para que la conteste en el plazo de 10 días. Por ejemplo, eso ya está reformado en lo que corresponde cuando habla del ministro. No, es el juez de sustanciación, porque ahora ya son jueces provinciales, jueces cantonales y jueces nacionales. Ahí no, es el juez de sustanciación. Ya ministros ya no son. Ahí también, y está actualizado, pero no, ya tenemos que nosotros suplir esta falta que nos da los códigos. Entonces tenemos que estar también nosotros, como se dice, actualizar. Entonces ahí no le dice el ministro, sino el juez de sustanciación. Entonces tenemos en concordancia con el orgánico general del proceso, el artículo 316, que nos habla, y 317, dice elementos, 316, elementos constitutivos para la sanción de las contravenciones y faltas reglamentarias bastará la transgresión de la norma. Ahí viene ya la concordancia, el 317, habla culpa o dolo de terceros cuando la acción o omisión que la ley ha previsto como infracción, el 316, estoy mal aquí. Es el Código Orgánico General de Proceso. Estaba leyendo el Código Tributario. El 316 habla de la excepción a la coactiva que usted ya dijo anteriormente. Sí, ya hablamos del 316 y el 317 también, que ya lo vimos, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, vamos a ver término probatorio. A ver, Caterine, usted, por favor, el 288 del Código Tributario. Del Código Tributario. El artículo 288, término probatorio y sentencia. Con la contestación del coactivado o en rebeldía de haber hechos que justificar, se concederá a la parte el término probatorio en el plazo de 10 días, vencido el cual y actuadas las diligencias solicitadas, en salas respectivas pronunciarán la sentencia, sujeción de los artículos 179, 270 y los siguientes de este código. Entonces ahí tenemos en concordancia con el Código Orgánico General del Proceso. Váyase al artículo 87, por favor. Ya, el artículo 87.
Efecto de la falta de comparecencia a las audiencias. A ver, es importante hacer conocer a los señores estudiantes. Artículo 87. Efectos de la falta de comparecencia a las audiencias. Un En momento, caso de... ya un ratito. Mire, quiero hacerle conocer a ustedes, ya, que los señores jueces de la función judicial, en la actualidad, todo está resolviendo en audiencia. Todo está resolviendo en audiencia. ¿Para qué? Porque ahí se determina si las partes estuvieron presentes o no y cuál fue la controversia de cada uno. Todo se está resolviendo con sentencia. Por eso aquí dice los artículos 287, que lo va a leer la señora Caterine. Por favor, ahora sí de lectura. Artículo 87. Efectos de la falta de comparecencia a las audiencias. En caso de inasistencia de las partes, se procederá de acuerdo con los siguientes criterios. 1. Cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono. 2. Cuando la o el demandado o el requerido no comparece a la audiencia que corresponde, se continuará con la audiencia y se aplicará la sanción y efectos, entendiéndose que siempre que pierda la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos. Sin embargo, en el caso del retraso, se admitirá la participación, tomando la audiencia en el estado en que se encuentre. Si la o el juzgador dispone del oficio de realización de una audiencia, la proseguirá debiendo resolver lo que corresponda conforme con el objeto para el cual se convocó. Hasta ahí el artículo. Entonces, gracias. Entonces ya vemos, si la parte no concurre, se declara abandono. Pero si la parte demandada o accionada no concurre, seguirá la audiencia, que es la misma que puede comparecer antes de que concluya la audiencia. O sea, si él llega antes de cerrarse la audiencia, como se dice dentro de la práctica, entonces él puede intervenir. Puede intervenir y aplicar sus argumentos y también puede reproducir la documentación presentada en su petición. El 289, usted mismo, Caterine, por favor. 289 del COGED mismo. No, del Código Tributario. Sustentación comisionada. ¿Vale? Sí. Sustentación comisionada. Sí. Cuando en la sala respectiva del tribunal lo estime conveniente, podría comisionar la sustentación de la tercería a cualquiera de los jueces civiles ordinarios de la jurisdicción en que se encuentren situados los bienes materia de la acción, o solo la práctica de una o más diligencias ordenadas en la causa. El juzgado comisionado para la sustentación sujetará el procedimiento a las normas de este código y, concluido el trámite bajo su responsabilidad, devolverá el proceso a la sala respectiva para que dicte sentencia. A ver, ¿por qué dice que es comisión? Porque ahí habla, es juzgado comisionado, porque los tribunales contenciosos tributarios, ellos son distritales. Entonces, como son distritales, entonces ellos, por ejemplo, en la ciudad de Milagros no hay juez contencioso tributario distrital. Entonces, él a un juzgado lo puede comisionar para que realice alguna diligencia, pero ahora también ya de acuerdo a la pandemia, como que estamos viendo, ahora ya se hace por videoconferencia. Entonces ahora la mayoría de las diligencias se hacen por videoconferencia, que está estipulada dentro de la ley también. Sí, vamos a hacer por video, lo concluye y el mismo juez resuelve el asunto. O si no puede ver, porque lo hace con el juez comisionado para la sustanciación requerida. ¿Sí? Concordancia con el Código General del Proceso, COGE, artículo 72.
A ver, Caterina, el artículo 72. Artículo 72. Deprecatorio y comisión. La o el juzgador podrá ordenar la práctica de alguna diligencia mediante deprecatorio o comisión a otra u otro juzgador dentro del territorio nacional. Esta facultad no incluye la realización de audiencias ni la práctica de pruebas. Hasta ahí el artículo. Ya, ahí está hablando clarito. Por ejemplo, en lo que corresponde a deprecatorio, es cuando le toca citar, por ejemplo, cuando se demanda aquí en Guayaquil un tribunal distrital diferente al de Quito. Entonces hay también otro diferente al de Cuenca. Entonces ahí se comisiona para realizar la citación. ¿Sí? Entonces tenemos que ellos, como se dice, es una ayuda, un auxilio, auxíliame para poder practicar esta diligencia que corresponde al trámite respectivo. Vamos a ver el capítulo 5 del pago por consignación. A ver, por favor, otra persona que ayude. ¿Qué artículo, doctor? 290, capítulo 5 del pago por consignación. Ya, doctor. Artículo 290. Procedencia del pago por consignación. Siempre que un recaudador tributario, por sí o por orden de autoridad administrativa superior, se negare a recibir del contribuyente o responsable o de un tercero el pago del todo o parte de una obligación tributaria en los casos de los artículos 49 y 50 de este código, podrá el interesado depositar ese valor en la cuenta bancaria que señale el Consejo de la Judicatura, para que se impute en pago de las obligaciones tributarias que señale el consignante. La institución bancaria mencionada no podrá negarse a recibir estos depósitos ni exigirá la formalidad alguna para el efecto. Realizado el depósito, el consignante acudirá con su demanda al Tribunal Contencioso Tributario o quien hiciere sus veces, acompañando el comprobante respectivo. La consignación se sustanciará de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos. Hasta ahí el artículo. Ya. Tenemos ahí que si no nos quieren recibir, entonces nosotros vamos a consignar el valor. ¿Por qué? Porque con esta consignación estamos impidiendo que no inicien un juicio coactivo. Estamos también impidiendo que nos cobren multa, que nos cobren intereses o cualquier otro asunto que nos va a traer problemas. Entonces, no nos quieren depositar, está bien, voy a consignar. Entonces, con la consignación, corre en traslado al consignado, ya el consignante a la entidad tributaria le manifiesta quién es, dónde está, cuándo está. Entonces, primeramente, tengo que hacer el depósito. Con el depósito, ya me aceptan la demanda y le corre el traslado a quien corresponda. Y ahí se traba la litis, acepta o dice que no es la cantidad determinada, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ya están derogados el 291, el 292, el 293, 294. Entonces ya acabemos el artículo 295. A ver, por favor, señora Condo. Sí, doctor. Artículo 295. Ya, dice consignación especial. Cuando dos o más administraciones pretendan el pago del mismo tributo por un mismo contribuyente, podrá consignar su valor en la institución bancaria mencionada en el artículo 290, a fin de que el tribunal determine la administración que deba percibir el tributo u ordene mantener la consignación según proceda. La demanda se citará a quienes ejerzan la representación legal de las respectivas administraciones tributarias, concediéndoles el plazo de 10 días para que la contesten. Se notificará también a los funcionarios ejecutores, ordenándoles que se abstengan de iniciar o de continuar el procedimiento de ejecución.
Hasta ahí el artículo. Es que yo le decía cuál es el procedimiento de ejecución, que ya están dentro del juicio coactivo. Pueden ordenar retención, pueden ordenar embargo, pueden, sin número de acciones que puedan traerle un problema a uno tranquilamente consignando, ya va a impedir, como les manifestaba. 296 derogado. Acá viene el 297. A ver, por favor. Sí, artículo 297, cobro de intereses. Sobre el valor de las obligaciones tributarias pagadas por consignación, no habrá lugar al cobro de intereses desde la fecha de presentación de la demanda. Eso es lo que les decía, que si ya presento la demanda, ya no me van a cobrar intereses desde que presenté la demanda, porque ya consigné el dinero. ¿Por qué no me van a cobrar intereses? Porque está libre de disposición ese dinero, que ellos lo pueden aceptar o lo pueden rechazar, ¿sí? Entonces hablamos del artículo del capítulo 6 del trámite de las apelaciones. Dice, 298. Ya, recurso de apelación, artículo 298. En los casos de los artículos 176, 191 y 209 de este código, o en cualquier otro en que se permita el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Tributario, o quien hiciere sus veces, se seguirá el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Hasta ahí el artículo. Ya tenemos cuál es el recurso de apelación. Ya hablamos. ¿Sí? El artículo 301, por favor. Artículo 301. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia a que se refiere el inciso segundo del artículo 80 de este código se tramitará en la misma forma que los recursos de apelación. Para el efecto, las autoridades de las administraciones tributarias que disputen su competencia remitirán a las salas de lo contencioso tributario de corte provincial dentro de las 48 horas de contradicha las actuaciones atinentes requiriendo la dirimencia respectiva. Si hay más de 2 salas en la Corte Provincial, conocerá del conflicto la sala que sea asignada por sorteo. Hasta ahí el artículo. Entonces, ahí hablamos sobre los conflictos de competencia en el área administrativa, por favor, en el área administrativa, porque los conflictos de competencia de quien le toca cobrar dicho tributo tiene que tramitarse en el Tribunal de Contencioso Tributario, como se dice, el superior del área de los conflictos de reclamo administrativo es el contencioso tributario de la Corte Provincial. Por eso dice de la Corte Provincial, no dice de qué provincia. ¿Sí? Porque la ley es en forma general. ¿Sí? Ya tenemos la queja, requisito por la queja. A ver, el 302. Artículo 302. Queja ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. En los casos del artículo 216 y en general en todos aquellos en que, debiéndose conceder un recurso para ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, no se lo hiciere, la queja se presentará ante el presidente de este organismo, quien oirá al funcionario respectivo por el plazo de 5 días. Vencido este, dictará resolución sobre la queja en el plazo de 5 días, como en el caso del artículo anterior, sin que proceda recurso alguno. Aquí es importante el 303. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo el contenido del recurso de queja? ¿Sí? Requisitos del escrito de queja. El escrito de queja contendrá el nombre y apellidos de quien lo proponga, con indicación del número de su cédula de identidad. 2. La determinación del reclamo administrativo de que se trate, con indicación de la fecha de presentación ante la autoridad. 3. El acto u omisión de que se acuse al funcionario que es motivo de la queja. Y
4. La prueba documentada de la queja cuando fuere posible. El escrito contendrá además la firma del recurrente y de su abogado y la indicación del domicilio judicial en que deba ser notificado. Hasta ahí el artículo. Gracias. 304. Artículo 304. Queja infundada. Quien hubiere propuesto una queja infundada será sancionado con multa de 40 a $400 de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las otras sanciones a que haya lugar. O sea, que tiene que tener su fundamento, porque si no también le van a poner multa, ¿sí? Pregunto a todos los señores estudiantes, ¿no tenemos algún trabajo pendiente? No, doctor. No. ¿Cuántos trabajos tenemos hasta la fecha? 3. 3. ¿Cuántos foros tenemos hasta la fecha? Le estoy preguntando a todos. Me parece que tenemos 2 foros. Por favor. Creo que son 4, abogado. Doctor, son 4 o 5 foros los que se han hecho. No, pero a ver, quiero tener una, como se dice, una respuesta clara, por favor. Preciso. Claro. A ver, Johnny sabe que todo lo sabe y todo lo investiga, porque ella hasta sabe cuando están enfermos los compañeros. ¿Cuántos foros? Doctor, ya revisó y le confirmo el dato, no se preocupe. No, pues tiene que... Yo espero. Tres foros, doctor. 3 foros, doctor. Buenas noches. 3. Pongámonos de acuerdo. Pues uno dice 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos mismos son? Si entramos a la pantalla, sino que si yo salgo de acá, entro a la pantalla, me salgo de la clase. Si ustedes se salen de la clase, no hay problema porque yo los vuelvo a ingresar. Pero si yo me salgo de la clase, ya no puedo volver a entrar, pues se me hace un problema. 5 foros, doctor, disculpe, 5 foros son. ¿Quién habló? Ale. Sí, 5 foros son. Ustedes más. Confirmó Ale, doctor, 5 foros dice. ¿Cuánto? 5. ¿Y cómo dicen 2, 3? ¿Qué están confundidos ahí? Ya le voy a señalar cuáles son. Regáleme un minuto. No hay problema, dígale. Yo también revisé y son 5 foros. Caterine, ¿cuánto has contestado? Estoy revisando, todos los he trabajado, pero no me acuerdo cuántos son. Ya estoy revisando. Es que estoy preguntando porque acuérdense que ya estamos cerca al examen y ahí tenemos los puntos del proceso. Los trabajos sabemos que valen 2 cada uno. Y los foros tenemos que dividirlos de 10 para cuánto nos toca. Ahí es un asunto matemático. Entonces, si tenemos poco, tranquilamente podemos hacer uno para mañana. Por eso es que estaba preguntando cuántos foros había y cuántos trabajos había. El presidente se quedó ahí. Son 5 los foros, doctor, ya se los digo cuáles. Ya. En este instante. Tenemos el foro de procedimientos contencioso tributario, tenemos el foro de infracciones tributarias, código tributario, tenemos el foro de prueba documental, tenemos el foro del trámite de apelaciones, y tenemos el foro del pago indebido. 5. 5. Ya tenemos 5. Es lo que yo le dije inicialmente. Ya estamos 5 y 3 trabajos ya estamos listos. Entonces mañana nos ponemos a ver cómo nos hacemos la cuestión de ver las preguntas, ¿ya? Porque ya nos quedan pocas clases, Pocas clases nos quedan. Bueno, voy a tomar lista.
porque ya casi estamos con el tiempo. Acosta, voy a hacer Presente. ya. Acosta presente. Ya, por favor. Barahona. Barahona. Ya salimos de, por favor, pónganse en pantalla, porque si no le funciona el micrófono, ya me hacen de la mano y ya veo quiénes están presentes en la clase. Tenemos 34, son 41, creo que hay 7 que están menos. Todavía tienen la oportunidad de ver, porque a veces que se les va en la señal y tantas cosas. Barahona. Barahona. Barragán. Presente, doctor. Belolio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bolaños, Vargas, Jaime. Presente, doctor. Burgos, Pule, Cristian, Adrián. Presente, doctor. Buenas noches. Y está Condo, está Burgos. Calderón. Presente, profesor. Condo. Presente, doctor. Buenas noches, Condo. Cruz, Kinder. Presente, doctor. Buenas noches. Esmeralda. Esmeralda. Garaycoa. Presente, doctor. García Albán. Presente, doctor. García Briones Andy. Presente, doctor. Jaén Lynch José Alex. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Buenas noches. Loaiza. Presente, doctor. Buenas noches. Donar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mora. Presente, doctor. Buenas noches. Navas. Novoa. Presente, doctor. Presente, Navas. Sí, ya usted me estuvo viendo en pantalla. Novoa. Novoa. Onofre. Presente, doctor. Parrales. Parrales. Quimis. Pincay. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quiñones Polanco. Presente, doctor. Buenas noches. Ramos. Ramos. Presente, doctor. Ramos Maquilón, presente, doctor. Buenas noches. Real Mosquera. Presente, buenas noches. Reyes Peñafiel. Reyes Peñafiel, Tony Yampiero. Rodríguez Gutiérrez Iván Alejandro. Rodríguez Mina Lisbeth Michelle. Presente, doctor Rodríguez Mina. Rodríguez Muñoz Carla Luzmila. Presente, doctor. Buenas noches. Roja Yela, buenas noches. Roja Yela Marlene. Presente. Ruiz Berna Carlos Armando. Presente. Sáenz de Viteri Pita Johnny Freddy. Presente, doctor Garecoa. Buenas noches. Sánchez Palma Jordan. Presente. Segura Reyes Karen Patricia. Buenas noches, doctor. Presentes. Buenas noches. Vaca Guevara Marjorie Yesenia. Presente, doctor. Buenas noches. Valderie Chanca Tiuca. Presente, doctor. Buenas noches. Velasco Verde Soto Mónica Cecilia. Velasco.
Vélez Soto, Mónica Cecilia. Vélez Yangari. Ya. Vélez Yangari, Ana Viviana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vera Toscano, Yulisa. Vera Toscano. Villavicencio Murillo Yajaira. Presente, doctor. Buenas noches. Vicasa Cruz Martín Antonio. Y Casa se escapó. A ver, de los que están presentes y no los he nombrado, tengan la bondad. Parrales. Ya Parrales. ¿Quién más? Héctor Parrales. El micrófono se le chispoteó. ¿Quién más? ¿Nadie más? Y, Doctor, Rodríguez Mina. ¿cómo? Rodríguez Mina, doctor, disculpe. Lisbeth Rodríguez. Sí, doctor. Sí, tiene asistencia. Michelle. Sí, doctor, muchas gracias. Real Mosquera, María de Los Ángeles. Sí estaba, sí le dijo presente, doctor. Real Mosquera. Sí. Aquí estoy, doctor, dígame. No, ya sí existe. Está confundido con Reyes Peñafiel. Reyes Peñafiel. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, señores, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Mañana. Vaya, doctor.